Mi nombre e identidad son irrelevantes, lo único que debes saber es que después de publicar esta información estaré muerto o huyendo. Bueno, al final no importa. Bien, ¿por dónde empiezo? En 1962 la NASA detectó una anomalía en la órbita de la Tierra. Al principio se pensó que se trataba simplemente de maquinaria defectuosa, pero luego se confirmó que la señal que emanaba de ese objeto era, efectivamente, real. La información sobre la señal no fue hecha pública. La señal se originó en un objeto previamente descubierto que recibió el nombre de satélite del Caballero Negro. Al principio se creyó que era de origen soviético, pero eso fue desacreditado poco después de que vieron lo que contenía la señal. Al principio era un galimatías e intraducible. Pero alguien notó en la copia física impresa de la señal que se parecía vagamente a los jeroglíficos egipcios. Pudieron traducir aproximadamente el contenido del mensaje con la ayuda de expertos lingüísticos. El mensaje fue breve y críptico. Permanecer en silencio después de que pudimos descifrar eso. Unos meses más tarde salió otra señal del Caballero Negro, un conjunto de coordenadas. 2 conjuntos de coordenadas, para ser específicos. Uno estaba en la Luna y el otro en la periferia del sistema solar. Como la Luna estaba mucho más cerca, la NASA, en colaboración con el programa espacial soviético, envió en 1967 una misión tripulada a la Luna compuesta por 2 astronautas estadounidenses y 2 cosmonautas soviéticos. 2 años antes del aterrizaje oficial que todos conocemos. Aterrizaron cerca de las coordenadas especificadas y se dirigieron al lugar. En el sitio había una protrusión metálica distintiva que surgía del suelo con lo que parecía ser un botón. Al principio no actuaron, sin saber qué pasaría si se les presionaba. Pero con la presión de aquellos en la Tierra, un cosmonauta soviético aceptó a regañadientes presionar el botón mientras los demás se aseguraban de mantenerse a una distancia segura de la amenaza potencial. Al ser presionado, el suelo supuestamente tembló. Entonces apareció una abertura en el polvo blanco que revelaba una escalera. Los estadounidenses y los soviéticos votaron quién entrará y quién permanecerá en la superficie, para que alguien tenga contacto con la Tierra. Decidieron que un estadounidense y un soviético pasarían a la clandestinidad y los otros 2 permanecerían en la superficie. Mientras los 2 descendían por la antigua escalera y se desvanecían en la oscuridad, su señal también se desvaneció hasta el punto en que perdieron el contacto. Pasaron los minutos, pero parecieron horas. Como los otros 2 en la superficie querían regresar a la base debido al bajo suministro de oxígeno, se vio un rayo de luz en la larga escalera, y luego un segundo. Linternas para casco. Una vez que los 2 que descendieron regresaron a la luz, trajeron consigo un pequeño chip. Y ese chip reescribió la historia humana tal como la conocemos. Ese pequeño chip tenía aproximadamente el tamaño de una memoria USB, pero la cantidad de información que contenía era asombrosa incluso para los estándares modernos. Diseños, información científica, mapas estelares no solo de la Vía Láctea, sino también de otras galaxias. Pero lo más importante es un registro histórico. A lo largo de los años hemos tenido cierto éxito en la traducción de los textos, todavía hay lagunas, algunas más amplias que otras. Pero tenemos la esencia del asunto. Les contaré brevemente la historia de nuestros benefactores. Hace unos 1,6 mil millones de años surgió una civilización en una galaxia lejana. Fueron, hasta donde sabemos, la primera especie inteligente en el universo conocido. Su comienzo fue similar al nuestro. Primero salieron lentamente de las cuevas, luego conquistaron su planeta y más tarde se aventuraron hacia las estrellas, conquistando finalmente también su sistema solar. Con el tiempo se dieron cuenta de que estaban solos, al principio lo vieron como un plus. Avanzaron en su tecnología y conquistaron más estrellas. Desarrollaron estabilizadores de agujeros de gusano y pudieron viajar entre sistemas a gran velocidad. Muy pronto perfeccionaron esa tecnología y con ella conquistaron su galaxia, estableciendo una red de carreteras de estaciones de agujeros de gusano en cada sistema. Sin embargo, la galaxia que conquistaron estaba desprovista de casi toda vida, salvo formas de vida simples y alguna que otra vida compleja. Pero no hay sensibilidad. Se volvieron sabios y se sintieron solos. Y se fijaron el objetivo de sembrar el universo con vida. Primero comenzaron con su propia galaxia, luego pudieron crear un gran agujero de gusano en el centro de su galaxia, impulsado por el agujero negro supermasivo que se encontraba allí. Eso les permitió viajar a otras galaxias. Su destino manifiesto se extendió como la pólvora, sembraron miles de galaxias. La vida brotó y prosperó bajo su atenta mirada. Uno de los mundos que pusieron en sus manos fue el nuestro, la Tierra.
La vida ya estaba presente aquí, pero al encontrar una especie de primate advenedizo en su superficie le dotaron de sensibilidad. Pero, lamentablemente, no nacimos en la Edad de Oro, esta estaba decayendo. Estaban en un estado de guerra que ya duraba un par de millones de años y estaban perdiendo. Se desconoce el enemigo con el que lucharon. Ya sea una de las especies que levantaron y que se rebeló contra ellos, o alguna otra entidad desconocida de los rincones oscuros del universo. No sabemos. Todo lo que sabemos es que anda suelta una fuerza que podría destruir galaxias enteras y paralizar una civilización entera cuyo tamaño apenas podemos comprender. El segundo conjunto de coordenadas que nos dieron fueron las coordenadas de la máquina que produjo el agujero de gusano artificial que conecta el resto de nuestra galaxia. Les escribo esto en los últimos días de la humanidad, porque no los hemos escuchado. Ahora entiendo ese mensaje que nos enviaron, querían ganarnos tiempo, no sé si hubiera ayudado. Pero ya es demasiado tarde. Hemos abierto las puertas del infierno y no hay vuelta atrás. Adiós y que Dios tenga misericordia de nuestras almas.